lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. Para el proyecto de ley que complementa las normas del título séptimo de la Ley 16.744 y establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco del estado de excepción constitucional provocado por la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país, y el que regula los cambios de fondos de pensiones. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. Oficio del Ministro de Salud, por medio del cual hace llegar respuesta a uno de la Comisión e informa sobre las eventuales denuncias en contra del señor Dante Villalobos en el Servicio de Salud Metropolitano, y para estos efectos adjunta oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Memo del Ministro de Defensa Nacional, por medio del cual adjunta oficio reservado del director ejecutivo de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, pronunciándose sobre el requerimiento de la Comisión acerca de la inclusión en la normativa de reajuste del sector público a trabajadores civiles contratados bajo la normativa del Código del Trabajo en dicha empresa. Oficios del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, del director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante los cuales informan glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2020. Nota del jefe de la bancada de la UDI y del jefe de la bancada de Bópoli, por medio de la cual comunican que el diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado de manera permanente por el diputado señor Andrés Molina. Y por último, señor presidente, nota de la señora Vania Martínez, secretaria técnica del Consejo Consultivo Previsional, mediante la cual remite informe de opinión sobre las indicaciones al proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y el sistema de pensiones de capitalización emitido por el Consejo Consultivo Previsional. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Don Patricio. Diputado Melero. Presidente, solamente muy breve. Como ya se ha dado cuenta, nuestra bancada de diputados de la UDI va a disminuir en un representante los tres que hemos estado siempre. Con la salida del diputado Guillermo Ramírez, hemos querido cederle un cupo a nuestros aliados de Evópoli y por consiguiente darle la bienvenida al diputado Andrés Molina, que es un hombre también con mucha trayectoria. Ustedes saben que además de parlamentario fue intendente y por consiguiente conoce también de estos temas. Y en mi parte, señor presidente, solamente agradecer la compañía y el apoyo del diputado Ramírez en todas y en cada una de las iniciativas de legislación que nos tocó ver en esta comisión, y espero que él, desde la Comisión de Hacienda, pueda seguir secundando los proyectos también que se ven en esta comisión. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Melero. Sí, yo me sumo a las palabras, digamos, de dar las gracias al diputado Ramírez. Me imagino que por Hacienda, ¿no es cierto?, el tope de horarios que, o la verdad que no sé el motivo, pero me imagino que va a ser un trabajo mayor ahí en Hacienda, así que le deseamos también mucho éxito ahí en esa comisión y un próspero trabajo, y darle la bienvenida al diputado Molina, Andrés Molina, un diputado que todos conocemos, así que lamentablemente hoy día, bueno, no hay nada que votar, pero ya oficialmente va a estar integrado a la comisión cuando se dé cuenta en sala, que va a ser el día de mañana, pero hoy día igual nos está acompañando acá en la comisión. Así que bienvenido, diputado Andrés Molina. ¿Quién me pidió la palabra por ahí? Sí. Señor. ¿Frank? ¿No, nadie? Sí. Ya. ¿Se ofrece la... ¿Gastón pidió la palabra usted? Sí. No, Gastón no. Sí, mira, dos cosas, porque estoy en la Comisión de Medio Ambiente, que parte a las 2 de la tarde y está hasta las 3:30. Entonces, pedir encarecidamente que los días lunes tengamos las sesiones, ojalá no nos topemos con las otras comisiones, porque complica para los quórum. Y lo segundo, efectivamente, dar la bienvenida al diputado Molina
y realmente admirable la generosidad de la UDI para con sus aliados, así que muy bien, felicitaciones por eso. Gracias, diputado Saavedra. Vamos a tratar de ver, porque yo creo que tenemos dos horarios para sesionar los lunes, que el otro horario es el de las 5, pero también hay tope de comisiones, o sea, yo creo que a las 3 o a las 5 los diputados de la comisión van a tener tope. De hecho, yo tengo comisión de derechos humanos a las 5, entonces siempre hay tope. Pero bueno, vamos a estudiar eso también. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Llegó un informe... Don Ramón Barros está pidiendo. Sí. Y la señora Diputado Yomas. Barros, diputada Yomas. ¿A quién se lo da? No se escucha, Ramón. Don Ramón tiene el audio apagado. Ahí. Pero, buenas tardes. No, estoy manejando en unos 10 minutos, voy a estar en un lugar más tranquilo. Muy bien, don Ramón. Ya, está bien ahí. Entiendo por lo que se logra entender, viene camino o va camino al paraíso. La señora Diputada Yomas. Yomas. Presidente, quiero un punto varios respecto a la solicitud que se hizo llegar el día de hoy. ¿Estamos en la cuenta todavía? No hemos pasado varios, por si hay... Disculpe. Ya. Sí, pero parece que no hay palabras sobre la cuenta. No, presidente. No, yo lo único que quería que llegó a decir, en la cuenta se leyó un informe del Consejo Consultivo. Entiendo que ese informe sobre el proyecto de pensiones se envió a todos los diputados y diputadas, ¿no? Pero si no es así, si se envió solo a la comisión, para que se lo reenvíen a todos los integrantes de la comisión. Normalmente, presidente, los documentos que llegan a la comisión se reenvían a los mail de los diputados una vez que se dé cuenta. ¿Ya? Ya. Ahora Alejandra lo está enviando a cada Lo uno. está reenviando. Perfecto. Bien, entonces, aprobada la cuenta, pasamos a puntos varios. Diputada Yomas. Gracias, presidente. Quería que desde la comisión pudiéramos oficiar al Ministerio del Trabajo el día de hoy, para contarles también al resto de los parlamentarios de la comisión, a solicitud del movimiento postnatal. Fuimos a entregar una carta con un grupo de parlamentarios, una carta que ellas redactaron con razones técnicas para solicitar la extensión de la licencia preventiva postnatal en razón de que es una población que no está siendo vacunada y debido a las alzas en los contagios. Recordemos que desde el gobierno se respondió a dicha solicitud que se realizó el año pasado con un bono de 200.000 pesos para poder pagar ya sea un cuidador o alza la cuna, pero hay varias comunas que se están aplicando la cuarentena total, presidente, y además tenemos varias restricciones en el funcionamiento de la sala cuna, en donde también obviamente no está con el funcionamiento del aforo normal que puede tener la integración de una sala cuna, el funcionamiento normal, están funcionando con un aforo menor y por lo tanto hoy por hoy no está siendo una solución ese bono de 200.000 pesos, presidente. Entonces me gustaría que desde la Comisión de Trabajo, dado que en su momento legislamos al respecto, pudiéramos oficiar y también invitar al Ministerio del Trabajo a que nos pueda contar si se están evaluando otras medidas, porque recordemos que la participación laboral de las mujeres ha disminuido bastante producto de la pandemia y sus implicancias en términos económicos, y a mi parecer, y por los mismos relatos que nos han entregado las madres que están movilizadas en esta organización de postnatal, donde le comento que fueron 47.000 firmas las que se reunieron, y dan cuenta de la realidad que sufren 70.000 familias. Entonces, presidente, me gustaría que pudiéramos gestionar ambas cosas. Creo que la urgencia además amerita que podamos ver esto con la mayor prontitud posible. Perfecto, diputada Jones. Yo creo que no debe haber problema en esta comisión de oficiar al ministerio, siendo sobre todo que nosotros legislamos sobre esa materia. Ya la comisión vio el caso, así que muy bien, se va a oficiar en los mismos términos que de la carta que ustedes entregaron hoy día, me imagino, ¿no? Sí, presidente, por favor. Podemos también acompañar obviamente la carta que se hizo llegar al Ministerio de Salud para que también la tenga el Ministerio del Trabajo.
Pero, presidente, yo también querría solicitar el poder recibir al ministerio, al hacer alguna sesión en donde podamos escuchar una respuesta. Creo que la situación sanitaria también lo amerita. Eso podemos ponerlo en el oficio, adjuntar la carta que ustedes hicieron entrega hoy día, adhiriéndonos por supuesto a esa petición, pero además pidiéndole a la ministra si puede venir a la sesión, ¿no es cierto?, a contarnos qué está pensando el gobierno respecto a la materia. ¿Le parece? ¿Me sostengo? Perdón, presidente. Perdón, señora Llomas, ¿usted nos haría llegar la carta, copia de la carta, al WhatsApp de la comisión para nosotros poder rescatarla? Exacto, se lo envío inmediatamente. Muy Sí. bien, muy bien. Bien. ¿Puntos varios? No hay más palabras. Diputado Bien. Molina. Presidente. Perdón, ¿quién? Diputado Molina. Diputado Andrés Molina. Oiga, solo, presidente, agradecer la bienvenida, agradecerle a usted y, como no, a la bancada de la UDI, ¿cierto?, que nos dio este espacio, al diputado, ¿cierto?, don Guillermo, y decirle realmente que, bueno, yo espero poder cooperar en esta comisión, como he tratado de hacerlo en otras, y la verdad es que contar conmigo, yo espero, como digo, poder también hacer ahí equipo con los colegas y poder construir al final, ¿cierto?, una mejor forma de relacionarnos entre empleadores, trabajadores, y poder lograr en este desafío tremendo que tenemos por delante, recuperación de un montón de empleos, ¿cierto?, más de 800.000 empleos. Por lo tanto tenemos una tarea grande en esta comisión. Eso, presidente, y agradecer, como digo, la buena disposición. Sé que estoy con problemas de señal, pero como digo, y hoy día, como lo decía usted también, no puedo estar presente legalmente, pero voy a estar escuchando la comisión. Así que muchas gracias a todos. Gracias, diputado Molina. Ahí por lo menos lo vemos en la foto y le recuerdo ahí, o le digo que mañana vamos a seguir votando el proyecto ahí de retorno seguro. Ojalá lo podamos despachar en su totalidad para que pueda revisarlo. Diputada Llomas. Disculpe por tantos varios, pero creo que la situación sanitaria nos tiene un poco también preocupados y creo que sería bueno aprovechar de generar un oficio, en este caso, tanto al Ministerio del Interior por la formulación de los permisos colectivos de trabajo en las regiones en donde se está aplicando las medidas sanitarias. En su oportunidad, el año pasado, cuando estuvimos en los PIC de la situación sanitaria, oficiamos para que nos informaran, ¿cierto?, el detalle de los permisos colectivos que se estaban gestionando. Ahora la fecha, yo me enteré recién ahora, pero simplemente por lectura de prensa, de que al parecer se estarían realizando 2 millones de permisos colectivos hasta la fecha en la región metropolitana. Obviamente esta información es la que yo leí y por lo tanto me gustaría tener información oficial, presidente, para que también las autoridades correspondientes nos puedan informar. En esa oportunidad, Carabineros de Chile nos informó respecto a los permisos, ¿cierto?, que se estaban en ese momento circulando, y creo que sería bueno en esta oportunidad, presidente, dado que me parece que desde la comisión también deberíamos mantener, ¿cierto?, esa relación, ese vínculo de fiscalización, poder también hacer las mismas acciones en esta oportunidad. Perfecto, diputada Llomas. Así será, digamos, porque la vez pasada también entiendo que nos informaron y le incumbe a esta comisión tener claridad respecto a los permisos que se están dando en relación a los trabajadores. Bien, ¿puntos varios? ¿Más puntos varios? No hay más. Bien, pasamos entonces a la orden del día. Germán, para que haga pasar a los invitados, por favor. Entiendo que de los 3 invitados que teníamos, uno se excusó o no llegó, que son los trabajadores de la Federación del Cobre. Por lo tanto, vamos a escuchar hoy día a los trabajadores del metro. En primer lugar, porque así nos pidieron, porque entiendo tienen agendada alguna reunión después de esta comisión. Y después de los trabajadores del metro, a Tamara Muñoz de la CUST, que nos había pedido también. Así que vamos a partir con los trabajadores del metro. Eric está conectado, si lo veo ahí.
Me habían dicho que no se había conectado. Así que bueno, Eric, la diputada Gael Yomas pidió la sesión pasada, ustedes no pudieron venir porque estaba la conmemoración del Día de la Mujer y ustedes tenían agendadas otras reuniones también, así que hoy día lo recibimos con mucho gusto, a ver cómo podemos ayudarlo en los problemas que ustedes tienen hoy día en la empresa Metro. Así que Eric, le ofrezco la palabra. Ahora sí, hola, buenas tardes a todas las diputadas y diputados. Muchas gracias por recibirnos. También entiendo que está en la sala Paula Rivas, que es la vicepresidenta de la Federación. Yo no sé con cuánto tiempo cuento para ver... Lo ideal, Eric, serían entre 10 y 15 minutos para que después también podamos tomar decisiones, si hay alguna pregunta a los diputados. Ok, y más está muy bien. Ya nos queda una hora, ¿ya? Está muy bien, con 10 minutos está muy bien. Bueno, lo primero a señalar es que lo que vivió el Metro el miércoles pasado en el marco de la huelga convocada por el Sindicato de Profesionales y Técnicos es una situación que no vivía la empresa desde el 2010, y yo diría con la connotación pública que tuvo, yo diría que no la vivíamos del 2002. Es decir, vivimos una situación de huelga a la cual no estamos habituados en la empresa del Metro por varias razones. Primero, yo diría porque no estamos acostumbrados a vivirla, porque en general hemos construido una relación laboral en el marco de un desarrollo corporativo bastante estable. Seguramente ustedes no escuchan habitualmente hablar de conflictos en el Metro. Sin embargo, yo creo que y esto supera la lógica incluso de las coaliciones que gobiernan, porque en Piñera 1 no tuvimos los problemas de relaciones laborales que estamos enfrentando hoy día, y desde ya quiero hacer ese punto. No se trata de una situación con el gobierno más allá de la opinión que tenemos sobre el gobierno. Se trata de una situación de relaciones laborales que yo diría hay un sistema de relación laboral, una cultura de relación laboral de la empresa que entró en crisis. Para que se hagan una idea, nosotros hemos enviado 4 o 5 cartas al gerente general y al presidente del directorio, Luis de Granch, y la verdad es que en el último año, sobre todo en el periodo de pandemia, no hemos tenido diálogo social efectivo que permita resolver una serie de situaciones que hay en el Metro. La última tiene que ver con el no pago de un bono de producción que se le paga a todos los sindicatos bajo distintas fórmulas, y que en el caso del sindicato que convocó a huelga, habían uno de los factores que había sido, en palabras de ese sindicato, manipulados, que tiene que ver con el factor de densidad que está contemplado en dicha fórmula. Pero más allá del paro, yo diría que desde la pandemia venimos arrastrando una situación que tiene que ver con, primero, el Metro, y esta es una información que nos entregó la propia administración el año pasado, el Metro, para que se hagan una idea, el Metro está recién volviendo a una afluencia de 1 millón de pasajeros diarios. Previo a la pandemia, la afluencia era en promedio de 2.700.000 pasajeros diarios, y durante el pic de la pandemia tuvimos una afluencia de 200.000 pasajeros. En una empresa que se financia en un 80% de la tarifa, eso es catastrófico. Los propios gerentes del Metro hablaban el año pasado de 100.000 millones de pesos menos de ingresos. ¿Qué medidas han tomado? Yo desconozco, y lo hemos pedido hace tiempo. Hemos solicitado a la administración nos comente cuáles son esas medidas que ellos han tomado para suplir esta falta de fondos, esta falta de dinero. Lo que sí puedo decir es que la parte de la cuenta, la parte más grande de esta cuenta de déficit, la hemos pagado las trabajadoras y los trabajadores. ¿A través de qué? El año pasado, para evitar los despidos de los trabajadores de planta, tuvimos que ceder algunos bonos, y también algunos de nuestros trabajadores, los que ganaban sobre 1.500.000, tuvieron que ceder parte del salario durante 3 meses, y entre todos esos esfuerzos juntamos cerca de 1.000 millones de pesos que los cedimos los trabajadores de nuestro patrimonio. Adicionalmente, en ese mismo marco, el gerente general ha dicho, Rubén Alvarado, ha dicho en la televisión en reiteradas ocasiones lo que en mi opinión es una falacia, y es que el Metro no ha despedido a ningún trabajador. Digo que es una falacia porque
si bien el metro no ha despedido trabajadores que dependen del metro directamente, sí, vía subcontrato se han desvinculado 1.900 trabajadores, de un total de casi 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores del subcontrato. La relación del subcontrato en metro es de 7 trabajadores y trabajadoras de cada 10 son del subcontrato. Ahora, yo diría entonces en un primer punto que la relación laboral está en crisis, y eso hace incluso que un sindicato como el de profesionales y técnicos decida realizar una huelga que está fuera del marco de la huelga regulada. Lo segundo es que, y yo diría que es el tema más de fondo, ¿no? Hay un modelo de financiamiento de la empresa que al menos no estaba preparado para el estrés financiero que ha significado esta pandemia. Este es un modelo, ustedes lo saben, en un 80% el metro se financia vía tarifa técnica, no son los 800 pesos, son ahora cerca de 520, antes de la pandemia eran 420 pesos, antes del estallido, y por lo tanto hay una tarifa técnica que pareciera ser que todavía es baja para los requerimientos de la empresa, y por supuesto, en nuestra opinión, un modelo en el marco de un modelo del Transantiago que está fracasado porque no se entiende por qué la tarifa técnica del metro es 520 versus, en algunos casos de las micro, llega a los 1.000 pesos. Nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones también a la ministra Hatt nos puede aclarar el detalle de los contratos del Transantiago, cuáles son esas garantías que tienen esos contratos y por qué las tarifas técnicas son tan disímiles y cuánto de esas tarifas también van a parar a las utilidades que están o no aseguradas por contrato. Ahora, ¿cuál es el problema y qué hace más visible, yo diría, esta crisis financiera? Que en un marco de déficit financiero, el Consejo Nacional de la Transparencia, ustedes lo saben, solicitó la publicación de los salarios de los gerentes de la empresa Metro, información que no teníamos acceso antes, y yo les quisiera dar un solo dato, ¿no? Que ustedes lo saben también, les pido disculpas si les digo puras cosas que saben, pero mientras una aseadora gana 320.000 pesos brutos, quiero decir que en plena pandemia se despidieron más de 600 aseadoras del subcontrato, cuando más se requería construir una subjetividad en la percepción de seguridad, de sanitización, es cuando más aseadoras se despidió, 600 aseadoras, una aseadora gana 320.000 pesos bruto en el metro. Y el gerente general gana, según la información de transparencia, casi 19 millones de pesos brutos. Estamos hablando de una brecha de 58 veces. Es decir, el que menos, la aseadora gana 58 veces menos que lo que gana el gerente general. Eso es complejo y yo sé que hay hartos argumentos del management a propósito de cómo disputamos los mejores ejecutivos del mercado para las empresas públicas. Pero yo creo que ahí no está el problema está en la brecha. Y yo creo que está bien y está muy bien que el mercado se regule solo, que las empresas privadas tengan sus propias lógicas de salario en los ejecutivos. La pregunta es si más allá de lo que define la Constitución, que nos echa a correr en la misma cancha a las privadas y a las públicas, a las empresas privadas y públicas, la pregunta es si en una empresa del Estado es dable éticamente que haya tal diferencia salarial. Y creo ahí tenemos una oportunidad entre los gremios y los diputados y diputadas para regular esa situación. Y esto no es que se regule en Venezuela o en los países marxistas, en los países del primer mundo también se regula y se llega a establecer incluso en algunos lugares relaciones que son de 1 a 20. Lo que quiero decir es que en el metro hay una relación de 1 a 58 y eso a nosotros nos parece que es inabordable. Entonces, para resumir, yo tengo la impresión primero que si nos pudiesen ayudar a oficiar a el presidente del directorio y ojalá con un representante del Ministerio de Transporte, donde podamos tener un fin de periodo, digamos, en las mejores condiciones que podamos. Yo les quiero advertir que prontamente el sindicato que se fue a huelga, en un par de meses, si no antes, inicia un proceso de negociación colectiva. Y más allá, yo conozco a estos dirigentes, son dirigentes que no son proclives al conflicto permanente,
Yo tengo la impresión, y se los quiero advertir en este marco, que con la actual política de relaciones laborales, mandatada desde el presidente del directorio, creo yo que nos podemos ganar un conflicto que no tiene que ver necesariamente con falta de recursos, aun cuando estamos en un contexto de falta de recursos. Yo creo que tiene que ver con manejo político de las relaciones laborales. Y ahí si nos pueden ayudar sería nos serviría mucho a los sindicatos del metro. Y lo otro, en nuestra opinión, sería bueno revisar también, entiendo que esta no es la comisión, pero sería bueno revisar no solo cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores del metro y del transporte público en general, sino que cómo desde el Estado también podemos posibilitar mejores condiciones de trabajo cuando se trata de las subcontratistas de nuestras empresas. Esta brecha no solo se da de manera dramática, grotesca, grosera, si usted quiere, entre una aseadora y un gerente, pero también se da entre el trabajador de planta y el trabajador del subcontrato. En un mismo espacio laboral, sometido a las mismas condiciones de trabajo, hay derechos colectivos que son distintos. Derechos colectivos que son distintos. Entonces eso nos parece que hay que regularlo o al menos discutirlo. Y finalmente, creo yo que debiésemos empezar a reflexionar sobre los topes salariales que los ejecutivos obtienen en las empresas públicas. Porque entendemos que aun cuando siguen funcionando como empresas, tienen una lógica del management que me parece que está muy bien, no dejan de ser empresas que cumplen un rol social y no dejan de ser empresas que pertenecen a todos nosotros y nosotras. Entonces me parece que ahí hay un debate ético que hacer respecto a las empresas públicas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Eric. Paulina, ¿quiere agregar algo? Presidente, muchas gracias. No, solo reforzar el tema de las relaciones laborales y de cómo se encuentran hoy en día. Creo que esa es la clave. El conflicto que se vivió durante la semana pasada se debe a la incapacidad de poder manejar, valga la redundancia, los conflictos que en general se tienen en la interna de las distintas empresas del Estado. Y sin más, desde el estallido social a la fecha es que hemos visto esta falta de querer generar estas conversaciones que son en momentos críticos más que importantes y relevantes, obviamente, para todo lo que tiene que ver con la paz social, obviamente, y el desarrollo, en este caso, de la ciudad de Santiago. En otros casos, obviamente, tiene que ver más con el país en general, pero tiene que ver básicamente con esta incapacidad de generar diálogo y de que estos diálogos se den como se han dado hasta antes, como le mencionaba, el estallido social. Gracias. Gracias, Paulina. Bien, yo tres cosas nomás antes de dar la palabra a los diputados. Eric, la verdad que ustedes en 10 minutos con Paulina hicieron un resumen de, yo creo, lo que vive la mayoría de los trabajadores en este país. Me cuesta entender, a pesar que uno ve que usted mismo dio las cifras respecto a los ingresos de Metro, pero así como dio las cifras, también dijo que los trabajadores habían dejado de percibir bonos, se habían rebajado el sueldo. O sea, yo siempre entiendo que los trabajadores, cuando hay crisis en una empresa, se ponen la camiseta, pero no es así cuando las vacas están gordas, como se dice. Y eso es lamentable. Lamento también que no haya diálogo social. Lamento que una persona siga ganando 320.000 pesos, porque acá hubo, no me canso de repetirlo, después del estallido social hubo varias empresas que solas, sin ninguna ley, subieron el sueldo mínimo a 500.000 pesos. Y eso indicaba que muchas empresas sí podían pagarlo y que no estábamos hablando de tanta locura a lo largo de estos años cuando pedíamos subir el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Si empresas solas, sin ninguna ley, subieron el sueldo mínimo, y es lo que uno esperaría en el aparato estatal o en una empresa como Metro también, que nadie ganara menos de 500.000 pesos líquidos, que es como lo mínimo. Así que bueno, yo vamos a oficiar, vamos a ponernos de acuerdo acá con los diputados y diputadas. A ver, me quedaron claros los oficios que hay que enviar, pero voy a ofrecer la palabra a los diputados, diputadas, si quieren agregar algo. ¿No se ve nadie? No, presidente. Ya. Entonces, señor Molina, presidente. Señor Molina. Diputado Andrés Molina.
Presidente, solo me parece bien, creo que es importante que podamos ver cuáles son las razones. Efectivamente, es cierto que hay de esos despidos y al mismo tiempo de esos sueldos y que entendamos mejor las razones. Creo que me parece muy bien que oficiemos para entender mejor, a ver cuáles son efectivamente las causas de este tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Molina. Sí, lo que me faltó decir el tema de la subcontratación, que es un tema que arrastramos de años, que en algún momento tuvo posibilidad de resolverse de alguna manera, pero se recurrió también al Tribunal Constitucional, hubo un problema, pero son problemas muy de fondo que viven gran parte de los trabajadores. Así que usted, Eric, nos pidió oficiar al presidente del directorio. Lo primero, ¿no es cierto?, que pedir explicaciones por qué no existe diálogo social, independientemente de que no haya acuerdo, lo que uno no puede entender que no haya diálogo entre trabajadores y la gerencia de la empresa. Entonces, oficiar en esos términos, que con una copia al ministerio, entiendo, ¿no es cierto?, nos pidió la relación del metro es con el Ministerio de Transporte, y nos pidió revisar las condiciones laborales. Yo creo que eso, la verdad que a nosotros, por supuesto que nos preocupa. Esta comisión tiene, quizá a lo mejor las facultades que tenemos son pocas, pero sí nos preocupa que desempeñen sus labores en las mejores condiciones. Así que yo también agregaría eso en el oficio, Germán, ¿ya? La preocupación, ¿no es cierto?, por las condiciones laborales que le toca desempeñar su labor a los trabajadores, a todos los trabajadores metro, ¿ya? Sean subcontratistas y de planta. Diputado Francisco Guigure me está pidiendo la palabra. Presidente, solamente ver la opción de invitar al gerente general del metro para que también, o a quien corresponda, el gerente de recursos humanos, o para poder tener una versión de parte de ellos, porque efectivamente todo lo que aquí se ha planteado es delicado, no es lo que andamos buscando, y efectivamente sería muy importante saber la versión del metro, sin poner en duda lo que hoy día hemos oído, pero sí nos interesa que ellos también enfrenten esta comisión y nos digan por qué no ha existido diálogo, porque que nos digan en qué están pensando y cuáles son las directrices del metro en adelante, porque un papel lo aguanta todo, presidente, y sería muy bueno, en vez de un papel, tenerlo ahí presente para poder preguntarles a ellos también. Perfecto, me parece bien siempre escuchar las dos partes, ¿no es cierto? No hay ningún problema que enviemos los oficios y también podamos invitar a la gerencia, ojalá el presidente del directorio, o si no, al que él enviará al gerente de recursos humanos. Pero me parece bien escuchar también la versión de ellos. Ofrezco la palabra. Porque al final, presidente, una respuesta queda en una respuesta, y a mí me gustaría, es tan delicado lo que se ha dicho, y molesta mucho. Contrapreguntar también, si tenemos la molesta mucho que ocurra, que yo creo que sería importante tenerlos presentes. Perfecto, no, a mí me parece bien que el ideal es que vengan, ¿no es cierto?, y podamos, pero igual enviamos los oficios, ¿eh? Y queda la invitación para ellos para que puedan responder directamente ahí con nosotros, y ese día, por supuesto, la idea no es hacer un comparendo aquí ni nada parecido, pero por supuesto que me gustaría que estuvieran también presentes los trabajadores. Bien, yo para terminar, quedó claro el oficio, don Eric, me gustaría preguntar, porque yo siempre ando pensando en la unidad, siempre a mí es una palabra que me queda de mi historia, propiamente tal. ¿Cuántos sindicatos hay en la empresa Metro? Mira, de los 4.000 trabajadores que somos, 4.500, hay 4 sindicatos, 3 de relevancia, digamos, con más de 1.000 socios, pero tenemos una tasa de sindicalización que supera el 90% en el caso de los de planta. Es en mi opinión, un número medio falso, porque esconde a los 10.000 trabajadores del subcontrato que no están, en general, sindicalizados. Ahora, yo presido una federación
que, a diferencia de otras federaciones de empresas públicas, agrupa sindicatos de planta y del subcontrato. De hecho, tenemos 3 sindicatos adicionalmente a los 3 más grandes que le nombré, que es el de conductores, que es el de operación y servicio, el de trabajadores y el de profesionales y técnicos. Tenemos dos sindicatos de cajeras del metro y también tenemos un sindicato del mantenimiento del metro, 3 empresas subcontratadas, pero que están de todas maneras bajo el alero de la Federación Unitaria. Muy bien, me queda clarísimo. Bien, vamos. Diputado Labra, ¿me pide la palabra? Sí, esa frase que existe en tantas partes de la ley que dice la organización más representativa de tal cosa, los trabajadores. ¿Se cumple acá o no? Porque eso quiero preguntar, así de simple. Si se cumple acá o no, el sindicato que está hablando representa a cuántas personas y si es la más representativa del metro. Así nomás, no voy a hacer otro comentario. Quiero que me respondan esa pregunta. Gracias, presidente. Don Eric, ¿cuánto? Sí, a través de los 4.700 trabajadores de planta, la federación, una federación son varios sindicatos, la federación agrupa a 4.500 trabajadores aproximadamente, la federación. Y adicionalmente agrupamos cerca de 700 trabajadores más del subcontrato. ¿Sí? Entonces tenemos una gran representatividad, casi del 100% en el caso de los de planta, y del subcontrato, bueno, ahí es más difícil, pero esta es una federación que ha tomado un camino que no se toma en general. En general, en las empresas públicas ustedes se van a encontrar con federaciones de subcontrato y federaciones de planta. Acá hay una sola federación que incorpora trabajadores de planta y que incorpora trabajadores del subcontrato, y en general no tenemos sindicatos del subcontrato, que tenemos uno que es pequeño, que se está incorporando, pero en general no hay sindicatos del subcontrato que no estén en proceso de incorporarse. Hoy ya tenemos 2 procesos de incorporación de sindicatos del subcontrato. Entonces, en general, la federación es una organización representativa. Lo que ocurre es que tiene poco músculo en la ley, y de hecho de los pocos músculos que no tenemos, que no podemos negociar colectivamente, al menos que la contraparte lo requiera, y eso también hace que, si bien agrupamos más gente, no podemos negociar directamente con la empresa, pero lo hacemos a través de nuestras afiliadas, así que en eso no hay mayor problema en lo que se refiere a la representatividad. Pero agradezco la pregunta porque además permite resaltar la gran unidad que hay en el marco de lo que significa la Federación de Trabajadores del Metro. Bien, yo creo que queda claro. Mi pregunta apuntada también, yo siempre apunto a la unidad, ¿no es cierto? Y uno entiende, no hay intención de meterse en la interna de los trabajadores y de los sindicatos, pero nunca tampoco preguntamos acá cuántos trabajadores representan, son todos bienvenidos, así que y es grato escuchar que hay un 90% de sindicalización, ¿eh? Así que, don Eric, vamos a ver entonces lo que acordamos acá, y recibiendo la respuesta de los oficios se la haremos llegar, y bueno, y por supuesto cuando vengan acá a la comisión también serán invitados para que puedan escuchar lo que plantea la empresa. Ok, quiero agradecer la invitación y a los diputados y diputadas que tuvieron la paciencia de escucharnos, y que nos vamos a estar viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Eric. Y éxito en lo que se viene. Bien, pasamos a nuestro segundo invitado. Veo que está Tamara conectada, Tamara Muñoz. ¿Estás tú sola, Tamara? Hola, buenas tardes. Tú eres presidenta de FETRACAL, ¿no? Sí, vengo con más compañeros y compañeras. Sí. Así que quiero agradecerle primero, presidente. ¿Quién más lo presenta entonces? Ya, muchas gracias. Quiero agradecerles, a todos los diputados y diputadas que nos dieron esta instancia de poder conversar con ustedes, y además hacerles entrega de alguna forma de los números o de los resultados de un estudio que realizamos hace unos meses atrás. El estudio es sobre la implementación del teletrabajo en Chile, ¿ya? Y sobre la percepción de las y los trabajadores del teletrabajo. Y me acompañan en esta oportunidad Carolina Guerra, ella es presidenta del sindicato BCI, Gastón Tello, presidente del sindicato Rastan de Valdivia,
Angélica Carrera, ella es presidenta del sindicato Holdech de Coquimbo, y también Marisol González, que es secretaria del sindicato Sintracol. Quiero comentarles que este informe que nosotros hicimos, este estudio que nosotros realizamos en conjunto con la OIT, es un estudio que abarcó trabajadores tanto del sector privado como del sector público, y además trabajadores del servicio, del comercio, de la primera educación o de la primera enseñanza, y además también del colegio de profesores. Entonces tenemos, y también del sector público en este caso. Entonces tenemos una gama de trabajadores en los cuales pudimos hacer este informe, que nos gustaría mucho relevarlo por la magnitud que tuvo en el caso de las encuestas que se realizaron, y por la importancia y los resultados que entregó el informe. Entonces quiero primero darle la palabra a mi compañera Carolina Guerra, que nos va a presentar las conclusiones del informe. Quiero compartir una PPT, no sé si es posible que podamos hacerlo. Sí, si claro. me puedan ayudar con eso, porque no sé. ¿Se puede compartir con Germán ahí? Germán se puede, ¿no? Tiene habilitado para compartir pantalla. Sí. ¿Puedo? Sí, Sí. puedes. Ok, vamos entonces, si me ayuda, ¿cómo lo hago? ¿A dónde dices? Acá. Me parece que ahí está, ¿o no? Sí. Ahí ¿Se sí. ve? Ya. Sí. Entonces, Carolina Guerra. Carolina, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias a todos también y a todas por darnos este espacio tan relevante en este momento, sobre todo cuando estamos considerando cómo va el avance en el desarrollo del teletrabajo en general. Como les decía Tamara, viene a dar los fundamentos y a dar la percepción que los trabajadores y las trabajadoras tienen en relación a la ley número 21.220 de teletrabajo, con atención sobre todo a los derechos laborales involucrados, los derechos, principios fundamentales en el trabajo, de género, familia, salud, prevención de violencia, acoso, recomendaciones para darle paso a lo que urge en realidad en general de lo que se debe de realizar frente a este tema. Ahora, como podemos ver en las láminas, denme un segundo para abrirla. La percepción en general que tienen los trabajadores, como pueden ustedes ir viendo, pasa sobre todo en principio, obviamente porque esta se implementó como un experimento muy a la rápida, muy sobre la marcha. Si bien se venía hablando del tema, no se había desarrollado mucho más, ni nadie lo había llevado ya a una ley. Entonces, en definitiva, la percepción de los trabajadores y que se sintió fue precisamente en que no estaba abordado correctamente, sino que muy tomado a la rápida. Los costos de implementación fueron asumidos por las y los trabajadores. Bueno, es un tema más o menos que se venía ya hablando hace rato, que tiene que ver con quienes hicieron en definitiva el gasto que tiene que ver con el Internet, que muchos no tenían, que tenía que ver con la luz, que tenía que ver con los gastos en general que se incurren a la hora de realizar el teletrabajo. Y bueno, también acá está mencionado que fueran además incrementados a la larga, porque en definitiva no bastaba solamente con tener Internet, sino que además tener cierta cantidad de banda y cierta cantidad de cosas en realidad que tenía que ver con el desarrollo para poder realizarlo. Dentro de las visiones positiva inicial, sentía y la gente creía en general de que esto era bueno, o sea, hubo un buen ambiente inicial, la gente sentía que era un aporte, pero se desinfló rápidamente en la medida de que se vieron envueltos en la realidad cuando ya no había apoyo, no se dieron cuenta que no había implementación, que no contaban con la comprensión, que no había la flexibilidad que se había prometido tampoco, y que sobre todo no estaban además siendo apoyados ni fiscalizados de ninguna manera. Entonces, en definitiva, esta sensación se desgranó sola. Ahora, en cuanto al cambio, que es el punto 4, en condiciones laborales, pérdida de bonos y disminución de renta variable, sí, efectivamente fue grotesca, fue lamentable además, porque había una pérdida en general que tenía que ver con qué es lo que el empleador entendía por cómo va a pagar los gastos. Entonces hicieron una suerte de bono comodín. Entonces le cambiaron el nombre, por ejemplo, a la locomoción, y le pusieron aporte a
para los gastos en general. O le sacaron el almuerzo o le sacaron ambos. O de plano empezaron a bajarles además las comisiones con anexos de contrato sin ninguna posibilidad mucho de poder reclamar, sobre todo cuando nos vemos que el área de teletrabajo es muy precarizado. Es común acá el abuso, la amenaza. En cuanto al número 5, hablamos de desigualdades de acceso a tecnología y proveedores de servicios de conexión a Internet. Acá es un tema, además, que ya también se había enfrentado, que yo creo que hay que hacerse cargo, donde hay empresas que de plano indican que no van a hacer la instalación a esas áreas porque son consideradas zonas rojas, lo que implicaba que había gente que simplemente no pudo trabajar desde su hogar. Desnudó los problemas de conexión. No todos tienen los mismos sistemas de cableado hacia los domicilios. Entonces, en el fondo vimos además una realidad que tenía que ver como país, que estaba escondida, evidentemente. Falta de empatía con los problemas y beneficios solo para empresas. A río revuelto, se habrá dicho por ahí, ganancia de pescadores. Y claro, en la medida que no se abordaba correctamente y no se especificaba correctamente qué es lo que había que hacer, sino que todo quedaba muy en el aire, la conclusión de eso fue que los empleadores tomaron la iniciativa de entender la ley a su antojo. Y eso dejó votado de alguna manera a los trabajadores y las trabajadoras, toda vez que además las fiscalizaciones, como le venía diciendo, fueron ínfimas. Se realizó 155 fiscalizaciones durante el año pasado de parte de la Dirección del Trabajo a lo largo de Chile. Ni siquiera estamos hablando de una región, estamos hablando de Chile. Entonces quedó abandonada la gente. Esa fue la realidad. Bueno, un poco también lo que estábamos mencionando antes, el punto 8, que tiene que ver con la disminución de rentas, precarización y condiciones y productividad. Pérdida de ingresos con renta, de las rentas variables, perjudicados en viáticos, bonos y gratificaciones. Bueno, es un poco de la mano del anterior, pero tiene que ver justamente con lo que les decía antes, que se hace una suerte de comodín ahí de bonos camaleónicos que cambiaron de nombre, pero restaron por otro lado. Entonces, y en el tema de comisiones, que simple y llanamente bajan además las comisiones incluso de forma mensual, no solamente que se bajó durante este tiempo, sino que se bajó de plano. No se hicieron cargo de cuando tienen que ir a la empresa, a alguna cosa, a buscar insumos, a reuniones, tampoco se hicieron cargo de las movilizaciones, nada, acá todo quedó en el aire y eso genera disminución en todas las formas para los trabajadores y las trabajadoras. Ausencia de mutualidad en la implementación del teletrabajo. Ante la aparición de síntomas y riesgos de enfermedad o de accidentes laborales o de trayecto, las mutuales simplemente hicieron caso omiso. De hecho, se realizaron, voy a buscar mis notitas porque para ser específica, 870 denuncias en relación a la salud, a las mutualidades y asociado al tema del trabajo. Sin embargo, solamente fueron considerados y tomados como tal 4%, es decir, 37 de 870. Esa fue la conclusión que tuvieron y la respuesta que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras frente a problemáticas como el dolor de espalda, este de las muñecas, ¿cómo se dice? Tendinitis. Sí, tendinitis, túnel carpiano y una serie de cosas, incluyendo el estrés. Tenemos que pensar que dentro de esto estamos hablando de que la gracia del teletrabajo es que además puedes estar con toda tu familia en la casa, pero con el perro ladrando, con los niños llorando. O sea, no era tan fácil como parecía hacerlo. La falta de fiscalización de teletrabajo por los organismos públicos, como les mencionaba, a nivel nacional solamente se realizó de parte de la Dirección del Trabajo 155 fiscalizaciones durante el año pasado. Lo que evidentemente vemos acá es la ausencia de Estado a la hora de hacerse cargo de las políticas públicas que tengan que ver con el área laboral. Acoso y violencia en la implementación del teletrabajo, el miedo a las necesidades es que
era, porque en definitiva se parte además hablando de y amedrentando, diciéndole a la gente que se puede quedar sin empleo. Entonces, en el contexto general del teletrabajo, quedas en total abandono cuando estás en tu casa solo sin tus compañeros. Entonces, en definitiva, era fácil para el empleador caer en amenazas, que ya además no eran nuevas. O sea, más encima solo era muy fácil caer en eso. Y en jefaturas poco preparadas también. Las jefaturas no estaban preparadas para esto. Temores permitieron que se estableciera exigencias adicionales, que es lo que hablábamos antes, y la intromisión y pérdida de privacidad, vida familiar y teletrabajo. No hay una diferencia entre uno y otro. Evidentemente, no hay espacio suficiente, los departamentos son pequeños, hay gente que vive en hacinamiento, y tuvieron que presentar sus domicilios, donde además se les obligó también a muchas personas a tener que mostrar en el área, por ejemplo, de educación. No había de otra que no fuera mostrar su hogar, que finalmente el trabajo se metiera en la casa y los hijos quedaran además secundados ahí a la buena del celular, porque evidentemente había que entretenerlos en algo. Es violento en el fondo tener que meter a todo un universo de gente a tu domicilio cuando a lo mejor no te sientes preparado ni tienes unas condiciones óptimas o estás en hacinamiento o diferentes cosas, ¿no? Efecto del teletrabajo en la organización y acción sindical, dificultades de coordinación y un menor número de reuniones. Evidentemente ahí nos presentamos nuevamente con el alcance que tenemos hacia los trabajadores, toda vez que además los empleadores no mandan la información de que los sindicatos existen. Entonces, en realidad, es casi buscar en el aire a la gente que está trabajando para invitarlos a ser parte. No existen actividades comunes dentro de la empresa como para nosotros poder desarrollarnos. Y bueno, evidentemente eso también va a mermar en las negociaciones colectivas. Eso, y le doy paso para que continúe con las láminas a Gastón, si es tan amable, que anda por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a diferentes diputadas y diputados. Hemos venido, bueno, primero agradecer el espacio que nos entregan como federación para efectos de poder comentar en lo particular en la implementación del teletrabajo. Que hoy día ya, como bien lo indicaba Carola, va a pasar a ser parte de una nueva modalidad que ustedes también están viviendo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para efectos de la implementación de esta ley? ¿Ya? Para efectos de indicar lo que yo le decía recién, que esto ya es un hecho, ¿ya? Que efectivamente el empleador asuma los gastos del teletrabajo. ¿Ya? Hoy día no necesariamente es así. Hay casos específicos donde se contratan ejecutivos nuevos del mundo del call center o otras funciones, donde se le pide al trabajador obtener un equipo con ciertas características, una velocidad, un ancho anda con ciertas características. Por lo tanto, no está siendo responsabilidad completa del empleador para sus efectos. El tema de los horarios es muy relevante, efectivamente es un problema la funcionalidad, toda vez que hay un control en relación a los horarios ni los tiempos de conexión. Existe muchas veces que una persona trabaja más de lo que corresponde, en definitiva, replantea su vida familiar para efectos de entregar la función de trabajo. Disponer de una especial preocupación por la salud laboral, que lo indicaba Carola. Vimos el alto número de denuncias versus finalmente a lo que efectivamente consideró como unidad profesional. ¿Ya? Ahí es mano, ¿ya? Implementar urgente que disminuyan los riesgos sociales y laborales en el trabajo. Hoy día la doble presencia para los que hemos trabajado con el lista se disparó, toda vez que finalmente ya no solamente estamos hablando de la función del trabajo, sino también de las labores en la casa y de las cosas propias de estar compartiendo con la familia. ¿Puedes avanzar nomás, Tamara, por favor?
Mejorar la regulación del desarrollo legislativo nacional. Hay que revisar esta ley, esta normativa, esto de que no tenga todos los vacíos de los cuales yo y podamos generar realmente una norma que cumpla con lo que yo decía en el punto 1. Efectivamente, que a cargo del empleador los costos asociados a tal servicio. Voy a hacer lo siguiente, me dice Tamara que no se me escucha bien, voy a apagar la cámara, solamente a efectos de que me puedan escuchar. Bien, se logra entender, pero se escucha con eco. Pero a ver si con la cámara apagada. Sí, lo que pasa es que ahí tengo el problema justamente del ancho de banda. Mejorar la fiscalización de los organismos encargados de velar por los derechos laborales. Efectivamente hay que robustecer, en este caso, la inspección del trabajo y la dirección del trabajo, ya que puedan realizar una fiscalización activa y que efectivamente las denuncias no queden solamente ahí siendo parte de un montón de papeles, sino que efectivamente se puede revisar, ¿ya? Y también el aumento de las sanciones y para efectivamente evitar los abusos, ¿ya? Mejorar el apoyo y soporte al puesto de trabajo. Como bien lo indicaba también Carola, esto fue no solamente una implementación de una ley o de una nueva opción de trabajo, sino que visibilizó los problemas de espacio, los problemas de vivienda, todo lo que en general ocurría en el país, que lo pudimos ya ver directamente en el minuto de prestar el servicio. ¿Ya? Por eso es relevante que efectivamente esto cobre sentido. ¿Ya? Mayor empatía con los esfuerzos de los trabajadores, efectivamente, ahí también tenemos que ver que haya un reconocimiento, y no solamente el de las felicitaciones, ni de que eres el mejor ejecutivo, ni que tenga algún concepto que no sea salarial, porque efectivamente hoy día se necesita incrementar un poquito y no perder los derechos que estaban conseguidos en relación a locomoción y colación, que los cambiaron por el efecto del servicio de la tecnología en la casa. ¿Ya? No tiene que haber un desmedro. ¿Ya? Eso queda muy ahí, queda muy abierto para efectos de que el empleador pueda utilizarlo. ¿Ya? Mejorar las condiciones y soporte tecnológico para el buen funcionamiento del teletrabajo, lo que les estaba comentando recién. Yo no tengo un ancho de banda que me permita poder tener la cámara y el micrófono encendido. ¿Ya? Corregir las desigualdades de conectividad en diversas zonas. Estamos distribuidos en comunas, en ciudades que no tienen toda la tecnología que corresponde, y debiéramos, decimos que tenemos uno de los países con mayor tecnología, pero claramente eso también quedó corroborado de que no. El Estado también tiene que ser protagonista en aquello. Vende espacios perfectos de generar las vías de telecomunicaciones, y finalmente son las empresas las que quedan con la ganancia y no finalmente la gente. O sea, vimos como también los niños tuvieron que salir o subirse arriba de los techos para efecto de tener una buena señal de internet, ¿ya? Y la capacitación es, como en todo aspecto, es súper relevante. Es súper relevante la capacitación en todo aspecto. Y aquí con mayor énfasis, ¿ya? También el capacitar a empresarios, jefaturas y tomadores de decisión sobre teletrabajo. O sea, cambiar el tema del supervisor, el jefe, por el liderazgo, por el trabajo en grupo, para efectos de que en definitiva podamos tener mayor afinidad y que exista finalmente un buen lugar de trabajo. Súper relevante que efectivamente el Estado y el gobierno se digitalice y entren ya a la era de la informática, ya, para efectos de que muchos de los trámites no necesariamente tengan que ser presenciales. ¿Ya? Eso también tiene que ver con lo mismo. Desarrollar un trabajo mixto con días presenciales y otros en el teletrabajo. Eso se hace en muchos países del primer mundo, para efectos de generar que efectivamente exista la relación de las familias que puedan tener un mejor hogar, y eso sería bueno poderlo implementar. Es importante evaluar cómo va el teletrabajo para educadores. Vemos cómo los profesores ha crecido finalmente su trabajo en la preparación de la clase, en estar con los niños conectados, en después revisar los trabajos, después ver también a sus hijos, ¿ya? Por lo tanto, eso también es relevante, ¿ya?
los call centers hoy día van a pasar a ser un mercado importante de teletrabajo. Yo soy dirigente de sindicato Randstad que le presta servicio a Telefónica del Sur. Ya atendemos desde Rancagua hasta Coyhaique. ¿Ya? Por lo tanto, es súper relevante hoy día que podamos potenciar aquello, ¿ya? Y sobre todo también fortalecer el rol de los sindicatos, porque es súper relevante e importante que los sindicatos existan en las organizaciones para efectos de poder denunciar lo que nosotros estamos haciendo en este minuto. Avanzar en recomendaciones urgentes y convenios internacionales sobre el teletrabajo, relevar la presencia de la OIT, relevar los convenios internacionales que puedan hacer que efectivamente tengamos un mejor lugar, o sea, una mejor disposición a esta nueva fórmula. Eso sería en relación a mi participación. Agradezco el espacio y le devuelvo la posta a Tamara. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos, gracias Carolina. Yo, presidente, solo como para sintetizar un poco, yo sé que es un estudio bastante largo, pero quisimos sintetizarlo para efectos de poder comentarles un poco la situación que se está viviendo con el teletrabajo, la situación precaria que están viviendo los trabajadores a propósito del teletrabajo, y queríamos comentarles un poco en relación a un punto que nos parece muy importante considerarlo y trabajarlo en conjunto, que es cómo mejoramos la regulación del teletrabajo y el desarrollo legislativo nacional. Y queríamos comentar un poco que evidentemente la ley del teletrabajo establece ciertas obligaciones, como por ejemplo que el pago de los implementos de trabajo y de los costos de producción y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo sigue siendo a cargo del empleador. No obstante eso, y contrario al principio general del Código del Trabajo de establecer normas mínimas garantizadas para el trabajador y constatables, como por ejemplo, el valor del ingreso mínimo o cómo se reparten las utilidades de la empresa con las gratificaciones, etcétera, se establece claramente en la ley una obligación mínima concreta del empleador. Y solo mejorando ese estándar mínimo se permiten estos pactos o acuerdos que están por sobre estos mínimos garantizados. No sé si se entiende la idea que queremos llegar nosotros. La ley del teletrabajo no establece concretamente el estándar mínimo o el piso mínimo sobre el cual se puede mejorar por la autonomía de las voluntades. Por lo tanto, y ante la ausencia de este estándar mínimo y ante una ambigua técnica que es como se legisló, y que claramente lo señala el artículo 4L de la ley, donde señala directamente que los equipos, las herramientas de trabajo, los materiales, bla, 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 son, y los incluidos como protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de operación, de funcionamiento, de mantenimiento, de reparación de los equipos serán siempre de cargo del empleador. Y esto no se está cumpliendo y no se ha cumplido hasta el día de hoy. En el Código del Trabajo siempre se establece un derecho en el contrato individual de los trabajadores. Se establece un estándar mínimo y concreto de cumplimiento por parte del empleador. Y en la ley del teletrabajo no se establece. Por lo tanto, lo urgente es establecerlo, porque si no es una ley muerta para los derechos de las y los trabajadores, ya que no los concretiza, no los establece y no establece tampoco cómo el empleador acredita el cumplimiento del derecho. Y ahí tenemos los casos, como mencionaba, del ingreso mínimo, de la gratificación, de las vacaciones, de la protección a la maternidad, etcétera, que sí se establecen como estándar de cumplimiento. Por lo tanto, lo que la ley del teletrabajo necesita es establecer claramente un estándar en que el empleador esté cumpliendo con sus obligaciones y que los acuerdos o los pactos queden limitados a mejorar esos estándares mínimos y no a la fijación de un estándar mínimo. Por ejemplo, quiero mostrarles para que ustedes vean lo que está pasando en la actualidad en nuestro país a propósito de la ley del teletrabajo. Este es un anuncio de una empresa que se llama Unísono, que
está ofreciendo el trabajo. Dice, incorpórate a un buen equipo de trabajo, excelente ambiente laboral, jornada laboral de 45 horas semanales, turno rotativo, bla, bla, bla. Requisito, debes enviar un currículo actualizado, tener internet con conexión por cable, tener un equipo con Windows 10, con una capacidad de memoria RAM mínima de 4 GB y más encima el cintillo. Ganas y disponibilidad de trabajar, bla, 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 en las instalaciones de Uniso. Entonces, aquí nosotros nos preguntamos, ya, el trabajador postula al trabajo, ¿quién está pagando entonces las herramientas de trabajo, el desgaste de la herramienta, los costos de operación? Lo está asumiendo el trabajador. Y es porque se le está permitiendo de esta forma. A propósito de tener una ley que es tan ambigua y de estos famosos pactos que quedaron establecidos en la ley. Entonces lo que se está haciendo es que el trabajador al final está renunciando a los derechos concedidos por la ley, que son estos costos operacionales, estas herramientas de trabajo que debería haber entregado el empleador, y lo que se está generando en este caso son renuncias ilegales a derechos que ya están establecidos dentro de una ley, que es ambigua, pero que están establecidos. La ley tampoco estableció un mecanismo para que el empleador garantizara y estableciera, como hemos señalado ya anteriormente, el estándar mínimo de cumplimiento de esta nueva modalidad de teletrabajo para cumplir con los principios generales de riesgo en el trabajo y que son obligatorios y son de costo del empleador. Además a eso, adosado a lo que ya mencionaron tanto Carolina como Gastón en relación a las fiscalizaciones y, en este caso, las denuncias que se hicieron a las administradoras del Seguro Social contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y vimos evidentemente un vacío en relación a las fiscalizaciones tanto de la Dirección del Trabajo, siendo 155 a nivel nacional, lo que solo se fiscalizó en teletrabajo, y siendo solo un 4% de 837 denuncias que se hicieron que fueron aceptadas como enfermedades a propósito del teletrabajo. Tampoco en la ley se establecen ni se fijan parámetros claros en la forma cómo se va a acreditar la jornada de trabajo. Y eso hace que, porque no se cumplen en este caso requisitos generales de acreditación que debiesen ser objetivos, invulnerables y no disponibles por ninguna de las partes de la relación laboral. Y solo el último ejemplo que les quiero mencionar, un poco, para cuando dejamos así tan a la arbitrariedad a la ley. Ustedes se recuerdan que nosotros estuvimos hace unos años acá tratando de que se pudiera legislar en el sector de call center. Ya estuvimos alrededor de 7 años tratando de que se legislara en ese sector, a propósito de varias falencias que tenía el sector, pero una cosa que de hecho llamaba mucho la atención que nosotros tuvimos que dejar dentro de la ley, el tema de la ida al baño, sin que eso significara que los trabajadores perdieran de sus variables, de sus bonos o de sus comisiones. Entonces, cuando se deja como depositada la ley al arbitrio de las empresas, evidentemente pasan estas cosas que están sucediendo. Y lo que se ha demostrado en este caso es entonces que evidentemente con estos pactos que han suscrito los empleadores ahora último con los trabajadores, lo único que se ha manifestado es un menoscabo y es un chantaje a los trabajadores para efectos de poder cambiar las condiciones y de generar en este caso mayores utilidades para la empresa y los costos sean asociados directamente a las y los trabajadores. Yo me quedo ahí con este tema que queríamos presentarle. Gracias, Tamara. Diputados. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tamara. ¿Puedes sacar el...? Sí, lo saco de inmediato. Ya, por favor. Ahí sí. Ahí no. Muchas gracias, Tamara. Mira, que súper interesante el estudio. Lo primero es pedirte que nos envíe, que puedas enviarlo a la comisión para que lo reenvíen a todos los diputados y diputadas. Tuvimos la, entre comillas, suerte hoy día que falló uno de los invitados, porque este estudio era para estar en una sola sesión, ¿no? Porque el tema de hoy día yo entiendo que el teletrabajo, en definitiva, salvó muchos empleos, es verdad, pero hay un mundo por regular, ¿no? Hay una precariedad enorme. Entonces, es tremendamente interesante lo que se nos viene y está Francisco del Río, ya no está. Me hubiese gustado escuchar la opinión del Ejecutivo porque entiendo que ellos también están estudiando algo respecto a esta materia para presentar,
Y voy a dejar, me pide la palabra el diputado Eguiguren. Sí. Gracias, presidente. Presidente, primero que todo, agradecerle a Tamara, a Carola, a Angélica, a Gastón, a Marisol, no sé si se me queda alguien, pero agradecerle, porque la verdad es que yo recuerdo cuando nosotros legislamos este proyecto de ley que fue bastante complejo, ¿no es cierto? Fue intenso. Nunca creímos que su aplicación iba a ser tan urgente para el país como lo ha sido hasta hoy día, porque si hay algo que uno agradece finalmente es, para bien o para mal, haber tenido una ley de teletrabajo vigente que permitió a muchas chilenas y chilenos poder mantener su trabajo en una situación de pandemia bastante cruel y donde lo más afectado fueron primero el trabajo y la fuente laboral, y por eso sacamos la Ley de Protección del Empleo y dentro de ellos las mujeres han sido las más afectadas de todas. Entonces, de verdad que esta es una ley que efectivamente viene a dar primero es una ley que se va a quedar para siempre porque responde a las necesidades del mundo moderno, ¿no es cierto? Pero por otro lado, es una ley que sin duda requiere de mucha revisión, de mucho perfeccionamiento. Y el estudio que nos han dado a conocer y que entiendo que usted lo ha pedido para que podamos tenerlo nosotros después y leerlo detenidamente, es de un gran aporte. Así que lo primero que decir es gracias por todo lo que ellos han explicado hoy día. Ahora, obviamente que tuvimos un país donde se tuvo que hacer de un día para otro cargo de una situación de pandemia en que la ley de teletrabajo vino a dar una solución, yo diría, rápida a lo que a lo que está ocurriendo. No quiero entrar en el detalle, porque la verdad es que efectivamente aquí no se puede permitir, primero que todo, que los empleadores de mala manera, en forma dolosa, no cumplan con los requisitos básicos que esta ley exige. Obviamente que todas las herramientas de trabajo son, y siempre fue así, es de costo del empleador. Y sin duda de que esta ley tiene una particularidad que otras leyes de teletrabajo en el mundo no la tienen. Y era, presidente, usted estará de acuerdo conmigo, justamente el derecho de desconexión que tenían las trabajadoras y los trabajadores al cumplimiento de su jornada de trabajo. En el entendido que la jornada de trabajo se cumplía como corresponde. Y si eso no es así, la verdad que yo creo que aquí sí existe la necesidad urgente, y nuestra comisión se tiene que hacer cargo de poder revisar, poder investigar y poder llamar a la Inspección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, para que realmente revisemos en qué está esta situación, cómo está el cumplimiento de la ley de teletrabajo hoy día a nivel de los trabajadores, de las empresas, de los empleadores. Ese aviso que publicaron en la presentación es impresentable, es realmente grotesco. Yo creo que nadie puede en su sano juicio compartirlo, salvo que forme parte de la ignorancia del empleador o de quien lo redactó, porque de verdad que no lo vamos a apoyar nunca, ¿no? Y finalmente creo que hay que avanzar, presidente, en general de a lo mejor mejoras a esta tremenda ley que es el teletrabajo, para ver cómo damos mecanismos que permitan cumplir de mejor forma esta ley y cómo subsanamos
las deficiencias que éstas tienen y que no hay nadie mejor que sean las trabajadoras y los trabajadores quienes nos lo indiquen, porque finalmente ellos lo han vivido en carne propia. Así que agradezco muchísimo a la presentación. Yo creo que aquí hay que estudiar, hay que investigar y hay que fiscalizar de mejor forma. Hay que ver los mecanismos para que esta ley se cumpla como corresponde. Hay que sancionar a quienes no así lo hagan. Ahora, respecto al estrés, bueno, hay 17 millones de chilenos con estrés hoy día. No por nada en el presupuesto 2021 el gobierno estableció un programa especial para la salud mental, porque la verdad es que estamos en un periodo donde la salud mental se ha visto particularmente perjudicada, pero no por eso vamos a aceptar de que hayan existen empleadores que por desconocimiento, por dolo o por a lo mejor inescrupulosos no cumplan la ley de teletrabajo o hagan un uso mañoso de ello. Y yo ahí quiero sí hacer un punto. Yo nunca me gusta generalizar, ni para un lado ni para otro. Yo creo que así como hay empleadores que no han cumplido como corresponde o le han dado un uso mañoso a una tremenda ley, a un tremendo instrumento que ha permitido mantenerle el empleo a millones de chilenos, hay muchos otros empleadores que también lo han hecho de muy buena forma, de muy buena manera, y yo creo que aquí lo importante, más allá de juzgar o omitir juicio, es ir a resolver todas las y los inconvenientes que ha tenido esta ley, porque estamos para eso, porque esta ley es un tremendo instrumento, pero mejorando las falencias que tiene y viendo y revisando los mecanismos que permitan un mejor cumplimiento de las disposiciones que esta contiene. Gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Pido prórroga de la comisión por 10 minutos para que podamos escuchar, pues me pidió la palabra el diputado Labra, entiendo Francisco del Río, y para cerrar después. Diputado Labra y después Francisco del Río. Muchas gracias, presidente. Escuchar a los representantes de las trabajadoras y los trabajadores de una organización potente como la CUT y este estudio, creo que tiene las firmas de la OIT también, por lo que vi, que es la Organización Internacional del Trabajo. Me parece que, y sabiendo los 7 años que se llevan discutiendo de afectaciones que tenían que ver anteriores a los call centers, y yendo a la reflexión que escuché al principio, tratando de seguir los títulos el estudio es realmente poderoso, entonces hay que ir al detalle para poder verlo. Pero hay una expresión que dice a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, pero ese refrán o ese paradigma para lo que son, que da pie a un montón de años de reflexión, de actuaciones con respecto a las leyes también, o como la letra con sangre entra, que también es antiguo. Eso también es otro paradigma que al final son refranes, pero son paradigmas así para los más estudiosos, parece. Y estudiosas, y estudioses. Al río revuelto, ganancia de pescadores hace sentido en una etapa casi ancestral de la pesca. Y seguimos caminando, pero estamos en el 2021 y tenemos que llevar las cosas a lo que estamos viendo hoy día. Y eso es más corto, a pesar de la pandemia, porque pestes también han existido durante todo el tiempo que hemos vivido. No tengo que recordar que hay los que tienen más años y las que tienen más años han vivido otras situaciones parecidas. Es como también convulsiones grandes en que cantidades poderosas de humanos se fueron para la casa, se fueron a donde están, no sé, pues hay montones de afectaciones poderosas a comunidades grandes. Entonces,
gran parte de lo que están ahí en los títulos, y supongo que cuando entremos al detalle, ha llegado a ser casi clarísimo. Es como, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos o los impuestos a las fortunas. Ha sido claramente ya es vox populi, por decirlo de alguna manera, en el mundo, que hay que hacer regulaciones en ese tipo. Que la voz de las personas con respecto a las industrias, para decirlo ya más claramente, y no entrar entendiendo que hay industriales buenos y industriales más buenos y otros más malos y otros más malos. Unos que producen más daño, otros que producen menos daño, yendo referido a la pesca de nuevo. Si empezamos a hacer regulaciones, de repente ese pescador artesanal ya no está tan protegido. Ya no se transforma en un gran pescador industrial. ¿Cierto? Así de claro. Aquí hemos visto, por ejemplo, nosotros, viendo la semana pasada, presentamos una indicación que lo que pretendíamos era empoderar más al sindicato, a los sindicatos. Y según el representante del don Francisco Río, por su intermedio, presidente, hizo toda una defensa que yo, en realidad, entiendo que ustedes que son llevan años en esto, pueden decir cuáles benefician a los trabajadores y cuáles no benefician a los trabajadores. Mi único interés, nuestro único interés, es la protección gigante de los trabajadores y trabajadoras. La protección de los empresarios también puede ser no es nuestra prioridad en este momento, porque han tenido por años protecciones. Y eso nadie puede decir que no es así. Aunque me gustaría, para quedar bien con todo el mundo, lo que no quedar nunca mal con nadie, podría decir cosas bastante menores, pero no me interesa. No me interesa avanzar poderosamente y rápidamente, lo más rápidamente, en proteger los intereses de los que están menos, los que tienen menos posibilidades. Y la descripción del que hace el estudio, así en la primera lectura, me parece claramente que está haciendo eco de cuestiones que son evidentes, que no podíamos haberlas previsto en el ojo de algunos y algunas, pero sí en los ojos de los trabajadores y las trabajadoras y de la gente común y corriente, porque era cuestión elemental de darse una vuelta y saber que habían poblaciones donde no iba a haber ninguna posibilidad de que tuvieran acceso a Internet, por ejemplo. Barrios enteros de Puente Alto, por ejemplo, caminan a trabajar a comunas donde hay más posibilidades. Y hay más posibilidades porque está claramente que tenemos que estudiar leyes que hagan que este país sea más, no un poquito, más, no un poquito, sino que más, cada día más igual, más en oportunidades. Y eso, indudablemente, que tiene que ver, en un momento era la filantropía, en otro momento fue las empresas que hacen su gestión social. En la minería lo vemos, tenemos discusiones súper poderosas sobre eso. Y a mí yo creo que este estudio, y se lo agradezco profundamente, el presidente don Tucapel Jiménez, y nosotros y nosotras hayamos decidido que pudieran venir ustedes a exponer nuevamente, por años y años, estos temas aquí. Y eso a mí me parece rescatable, hermoso y lindo, y voy a poner todo mi corazón, y vamos a poner todo mi corazón, porque estos son equipos, hay gente trabajando poderosamente, y yo no me voy a victimizar, es todo mi interés, y es todo el interés de nuestro equipo, de que estas voces sean escuchadas poderosamente, y que las vamos traduciendo en proyectos de ley, en artículos, y cuando tengamos que votar, tengamos presente, y yo sé que unos más, unos menos, como dice el diputado Iguren, yo no puedo dudar de nadie aquí, no puedo dudar de nadie, aunque en realidad dudamos,
Eso es re loco, es súper paradójico, pero es así. Es así y no lo decimos claramente para no pelearnos tan brutalmente. Está bien, yo no quiero pelear con él a mí. Atrás sin golpes, atrás sin golpes, sin golpes. Eso es la educación que tenemos que fortalecer, la cultura que tenemos que fortalecer. En todas las leyes, en lo que sea, en medio ambiente, en el trabajo, en lo que sea. Pero realmente, sin golpes, sin golpes. Y eso se trata de escuchar. Y cuando se dice que hay algunos que si un trabajador en alguna parte viola los derechos de las personas, es muy una trabajadora. O se comporta mal con su sindicato, con sus compañeros, abusa de sus compañeros, es gravísimo. Y puede ser en el entorno del trabajador importante, pero cuando un empresario, cuando una empresa viola la ley o pasa hacia un camino, como por ejemplo la colusión de los pollos, la colusión y para ahí, bueno, podemos ver colusiones más nuevas, ¿para qué estamos con el asunto? Hay problemas bastante serios en términos de comportamiento de empresarios. Y no es que sean, y el daño que producen es muy grande, en lo que se llama la fe pública, la fe pública, el corazón del asunto. Es grave, y si lo hacemos nosotros también es grave, pero no minimicemos las cosas. No minimicemos las cosas porque las cuestiones producen conductas que pueden llevar al golpe y nos puede llevar a hacer mucho daño y a no tener ninguna posibilidad de recuperarnos. Entonces, siento que la voz de los trabajadores y trabajadoras que están expuestos aquí me parece súper bien, se lo agradezco profundamente y quiero seguir estudiándolo y que los próximos proyectos volvamos a tenerlos en cuenta. A mí me hubiera gustado tener la voz de ustedes cuando votamos el otro día, no solamente la voz de don Francisco, por su intermedio, presidente, don Francisco del Río, ni solamente la voz de don Pedro Muga, secretario de la Cámara, y la voz de los diputados y diputadas, sino también la oportunidad de que un experto o experta en temas laborales pueda haber, de los trabajadores, representantes de los trabajadores, haya tenido la posibilidad de exponer cuando estábamos votando, para que no fuera tan así lento. Hay una rapidez que facilita las cosas, pero hay una rapidez también que es una mala conducta. Apurar las cosas para que vamos apurando. Eso también es una conducta que la podemos mejorar. Yo sé que el presidente es un hombre súper que ama la paz, que ama la unidad. Yo en eso comparto con él ambos términos, pero hay formas de hacer la paz y hay formas de hacer la unidad y hay formas de hacer el amor también. Y eso es claramente una cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias porque me permiten hacer esta reflexión con este tiempo, con esta calma, con estas posibilidades. Un abrazo para todos y todas. Gracias, diputado Labra, por su reflexión. Terminamos, estamos bien topados. Vamos a dar la palabra a Francisco del Río, que el representante del Ejecutivo nos está pidiendo la palabra. Y con eso vamos a cerrar, porque también hay que cumplir los horarios y comienzan las otras comisiones. Sí, Francisco. Presidente, sí, muy breve nomás. Agradecer las palabras de concordia por su intermedio del diputado Labra. Creo que es así como se hacen las políticas públicas. Y en ese contexto quisiera añadir algunos antecedentes. Perdón, por su intermedio saludar a Tamara, quien nos unió una buena mesa de trabajo con los trabajadores de teleoperadores. Y saludar al resto de los diputados, en especial don Andrés Molina, que se integra, no sé si estará presente, que se integra hoy día a la comisión. Quisiera aportar un par de elementos, presidente, que pueden ser importantes. El proyecto de tramitación, la tramitación del proyecto de ley de teletrabajo fue una larga tramitación. Se escucharon a todos los sectores, trabajadores, empleadores, empresas de teletrabajo, incluso empresas que siendo trabajo presencial principalmente tenían muchos nichos abundantes de teletrabajo. También, por cierto, se escuchó a la OIT, y la OIT participó incluso a través de varias observaciones que fueron recogidas a través de indicaciones.
y eso te consta en las actas de los informes respectivos. Y participó no solo en las instancias, porque el proyecto cambió bastante con el transcurso del tiempo, participó en todas las instancias legislativas. Y más aún, quisiera señalar que probablemente va a llegar a la comisión que la semana pasada la organización Chile Mujeres emitió un manual de aplicación de teletrabajo que trabajó precisamente con la OIT, y ambos concluyen que es una muy buena ley, y lo cual ha sido reconocido en toda Latinoamérica, ¿ya? Creo que habría sido muy distinto el panorama del empleo sin el teletrabajo. Eso yo creo que estamos todos bastante conscientes. Ahora bien, dicho lo anterior, a mí me da la impresión que todas las leyes, porque son obras humanas, y así hasta lo dijo Andrés Bello hace muchos años, digamos, son perfectibles, efectivamente. Y tengo la sensación también de que en Chile los fenómenos de perfeccionamiento de leyes ocurren cuando después de mucho tiempo su aplicación arroja ciertos ritios o ciertas normas que perfeccionar. Resulta que el teletrabajo no tuvo mucho tiempo cronológico de uso. Sin embargo, su uso se masificó a raíz de la pandemia casi coetáneamente con su aprobación, ¿ya? Y hay mucha experiencia acumulada, ¿ya?, de virtudes y defectos de teletrabajo. Y evidentemente que es perfectible, si eso nadie lo duda. Y siempre se está haciendo por la Dirección del Trabajo un trabajo de seguimiento, las normas se actualizan los dictámenes, en fin, es algo natural. Pero lo que sí yo creo que está en el trasfondo de todo, y me da la impresión que la Comisión de Trabajo, a la que pertenecen todos los diputados, y la Comisión de Trabajo del Senado y ambas salas no habrían votado un proyecto que significa legalizar un abuso empleador por prestar servicios fuera de las dependencias de la empresa. Yo creo que eso es muy burdo, y como crítica creo que no está en el imaginario de ningún parlamentario. Solo eso refiere que el tema es un tema abierto, las políticas públicas son temas en desarrollo, no son temas encriptados, ¿ya? Pero simplemente recalcar que la OIT ha estado en todo momento, a favor de esta ley, participó en su tramitación, hizo observaciones, se transformaron en indicaciones, participó en la elaboración de un manual de aplicación que se lanzó la semana pasada, y que yo espero que la comisión tenga la posibilidad de conocerlo en un futuro. Y estamos, por supuesto, a su disposición, y a disposición, por cierto, de Tamara y la FENATRACAL para todo lo que sea necesario, presidente. Gracias. Muchas gracias, Francisco. No estamos en la hora, Tamara, solo para cerrar, porque estamos ya pasados la hora, sí, lo más corto posible. Sí, yo solo dos cositas. Mire, nosotros veníamos solo para efectos de mostrar y demostrar lo que ha significado el teletrabajo y la precariedad en lo que se convirtió el teletrabajo. Puede ser que en un momento, con la pandemia, evidentemente significó que la gente mantuviera sus puestos de trabajo, pero fueron puestos de trabajo que se mantuvieron con un trabajo que no ha sido un trabajo decente, en los parámetros que de hecho los tiene los convenios internacionales y la Organización Internacional del Trabajo. Este informe que nosotros y el estudio que estamos presentando lo hicimos en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, para que esté tranquilo don Francisco del Río, cuando nosotros también hemos hecho este estudio en conjunto con la OIT, y por algo hemos querido venir a ustedes a contárselo, a mostrárselos, porque sabemos y de primera fuente que el estudio y todas las encuestas que se hicieron y las experiencias de cada uno de los trabajadores están llevadas en este estudio para efectos de poder de alguna forma ver cómo podemos cambiar lo que es la ley, para que no sigan, en este caso, las y los trabajadores asumiendo los costos de operación, de producción, de herramientas de trabajo, etcétera, etcétera, en cuanto al tema de cómo se ha vulnerado también las jornadas laborales, etcétera, etcétera, cosa que ya de alguna forma se ha demostrado con el estudio, con las conclusiones y también con las propuestas. Nosotros quedamos abiertas como organización a que podamos trabajar, a que podamos conversar. Yo conversé con la OIT antes de venir a esta conversación. Ellos están gustosos de también ser invitados para que se les pueda escuchar y que también podamos ir viendo cómo se ha normado, por ejemplo, en Argentina, también la ley del teletrabajo, pero con lo que nosotros hablamos, estándar mínimos de cumplimiento, y sobre eso los pactos, pero pactos colectivos, donde los sindicatos y las organizaciones sindicales juegan un rol fundamental a la hora de poder mejorar las situaciones de las y los trabajadores. Yo creo que esa es la línea que debiésemos mantener, una línea de diálogo social que no ha existido hasta ahora con el gobierno de turno, pero que estamos nosotros abiertos a que podamos hacerlo desde esta instancia con ustedes y
bueno, con el Ministerio del Trabajo en este caso. Y solo para terminar, no quiero perder esta oportunidad, que por su intermedio quiero solicitarle a don Francisco del Río, que llevamos 1 año y medio esperando ambos reglamentos que quedaron fijados en la ley del teletrabajo, perdón, de la ley del call center, de los trabajadores de call center, la ley del operador, que son los reglamentos de las condiciones ergonométricas y en este caso de las enfermedades profesionales de los trabajadores, que hasta el día de hoy el Ministerio del Trabajo todavía no lo ha sacado y ya llevamos 1 año y medio esperando, porque eso ya pasó, ya está vencido de plazo hace 1 año y medio atrás. Y eso Bueno, quería también, por favor. muchas gracias, Tamara. No le quepa ninguna duda que le vamos a estar recordando todas las sesiones a Francisco del Río sobre esa deuda pendiente que tiene con ustedes. Yo no nos queda más tiempo, este tema sigue vigente, lo más probable es que vamos a tener otra sesión en la comisión y van a ser bienvenidas ustedes también, la UIT, para seguir hablando de este tema que, como alguien dijo, llegó para quedarse, ¿ah? Pero con una regulación bien estricta y en favor de los trabajadores. Así que le damos las gracias a ustedes por haber venido, por este informe, esperamos que lo envíen, por favor, ¿ah? Por lo interesante de él, que todos queremos leerlo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.